Muy buenas tardes y bendiciones a todos. Les deseo una bendecida tarde. Dios nos da el privilegio de compartir, de estar unidos en este hermoso tiempo en donde compartimos la palabra de Dios, la palabra del Señor, que edificará nuestras vidas. Mi nombre es el pastor Alexander Barrera y siervo de Jesucristo desde la ciudad de Panamá. Compartimos a todos los continentes de la tierra a través de los medios tecnológicos que nos facilitan llevar el mensaje, levantar a una generación, darle una identidad a una generación para que se conozca a sí mismo, para que conozca a quién lo creó. El tema de hoy, una generación con identidad. Vamos a conocer quiénes somos nosotros, por qué estamos aquí, quién nos creó, para qué tenemos lo que tenemos, poseemos lo que poseemos, sean bienes, sean talentos, dones, recursos, tienen un propósito, tienen una tarea, tienen un fin y tienen un objetivo que siempre será bueno conocer. Cuando alguien sabe hacia dónde va, defines sus propósitos, sus prioridades, define lo que debe hacer para alcanzar tal motivo, tal meta. Y es satisfactorio para todo ser humano lograr una meta, un triunfo, una victoria en lo que ha planeado, en lo que ha definido. Y tu vida tiene un propósito, tu vida tiene una identidad marcada que te alinea a ese propósito. Si uno tiene una profesión, sea docente o quiere ser docente, terminar dejando una huella marcada en una generación de niños, adolescentes o adultos o ancianos, primero se prepara, sabe que tiene que destinar un tiempo de preparación para aprender y luego enseñar a otro. Mas si no sabe lo que debe hacer para alcanzar tal tarea, puede hacer cosas que no benefician su propósito, su llamado a enseñar, a guiar a otros, a invitar a otros a poner en práctica lo que se le enseña. Mas si está claro, sabe que va a dedicar su tiempo de preparación, de estudio, de práctica de lo que está aprendiendo para tener la experiencia y vaciarse en otros, dejar un legado a otros. Pero si no tiene la identidad clara que demanda esa profesión de enseñar, hará muchas cosas y perderá el tiempo y puede que no llegue a su meta, a su ideal, a tener al final esa satisfacción por la cual soñó, porque simplemente no tiene identidad. Y hoy declaramos que Dios nos dará la identidad que Él destinó para nosotros. ¿Quién más debe darnos la identidad? Quien nos creó. Un hijo cree quién es porque alguien le da esa información. Alguien le explica, le expone todo lo que implica en esa identidad de saber quién es. Él sabe cómo se llama porque sus padres o esas personas que lo cuidan, que están encargados de él, les dice su nombre, les dice su apellido, les enseña qué se debe hacer, dónde es su casa, cómo comportarse, cómo lidiar con las situaciones cotidianas, y va creando una identidad que se vuelve una cultura, algo que se practica día a día, algo que se expone y se logra ver ante las personas. Donde identificamos a un policía, vemos inmediatamente, lo identificamos por su uniforme. Hay una identidad que implica su vestimenta, su forma de hablar, su forma de actuar, de ejecutar la ley o la justicia en dicho caso. Cada profesión tiene una identidad. Pero, ¿qué sucede con la identidad de nuestra vida? Del por qué nacemos, por qué vivimos donde vivimos, por qué somos parte de la familia en la que estamos, para qué estamos ahí, cuál es ideal y la meta para alcanzarla y celebrar. Porque cuando alguien logra, por ejemplo, un título universitario que soñó desde niño, celebra, se alegra, y los que le aman se alegran con él. O sea que tu propósito cumplido va a alegrar a otros. Y Dios cumplió su propósito con su Hijo Jesucristo, que era salvar al mundo, limpiarle de sus pecados, para que tuviera la oportunidad de unirse a un Padre Celestial. Porque ciertamente si estamos en esta tierra es porque tenemos padres biológicos, pero hay un Padre Celestial que quiere
que sepamos que somos sus hijos mediante Jesucristo. Mediante Jesús somos adoptados por nuestro Padre Celestial como hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. O sea que en tu identidad hay una herencia de Dios para ti y hay una herencia colectiva. Como si alguien deja una herencia y dice, este carro le pertenecerá a Carlos, pero esta casa será de todos sus hermanos y de él. O sea, una herencia colectiva que todos son parte, pero hay algo específico que solo es de esa persona, que es una herencia personal. Y en tu identidad, como en cualquier familia que tiene recursos, que tiene bienes, y al final se deja una herencia, dejarán una herencia compartida y una herencia particular para cada persona, para cada uno. ¿Sabes cuál es ese ideal, esa identidad colectiva donde naciste, a la familia que perteneces, o donde Dios te ubicó en esa ciudad, en ese lugar que naciste o que viajaste y perteneces ahora a una nueva cultura, a un nuevo ambiente, a un nuevo clima porque te mudaste a otro lugar? ¿Sabes entonces cómo has de comportarte, cómo has de lograr tus sueños, cómo has de saber qué es lo que eres, lo que quieres, lo que buscas y a dónde quieres llegar? Cuando un barco en el mar va sin una ruta, está perdido. Puede ser que dé vuelta en el mismo lugar sin darse cuenta y no llega a ningún objetivo, no logra ninguna meta, nada que le satisfaga, y lo que logra no le llena. Hay personas que han logrado un estudio pero se sienten vacíos por dentro. Hay personas que tienen un hogar, una familia, pero se sienten solos. Algo está pasando. La identidad perdida logra que hagamos cosas sin lograr un recurso, una bendición, una añadidura, un bienestar a nuestras vidas. Cuánta juventud dice, no sé para qué estoy, o sea, le falta una identidad, y en Dios la encontramos. Vamos a leer la palabra de Dios que dice en el nombre poderoso de Jesús, que se encuentra en Primera de Juan 2:13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Vemos que aquí hablamos de una generación con una identidad. Ese es el tema, ese es el mensaje de hoy. Que podamos encontrar la identidad que poseemos para saber cómo direccionarnos, cómo comportarnos, cómo aprovechar las oportunidades que Dios nos da en esta vida, cómo enfrentar los retos y los desafíos que a veces agobian el alma, el cuerpo, la mente, las emociones, como que la encierran en una jaula o en una prisión de total tiniebla. Pero cuando se abre la puerta y puedes salir de esa jaula, de ese cuarto lleno de oscuridad, y se prende una luz, se abre la puerta, cambia el ambiente, cambia la forma de actuar, cambia la forma de pensar, y se va hacia lo que anhelamos, se va hacia lo que nos propusimos, hacia lo que Dios nos prometió. Y Dios tiene miles de promesas para ti que se van a cumplir en el nombre poderoso de Jesús, por cuanto la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios transformará tu vida, la palabra de Dios direccionará tu vida y te dará la identidad precisa, correcta y perfecta para que nada te detenga, ni las pruebas, ni las necesidades, ni las emociones que a veces suben y bajan por lo que está sucediendo. Nos bajan el ánimo, nos lo suben y es un total vaivén. Pero Dios nos da la sobriedad, la compostura, la firmeza y la determinación para que nuestras emociones no nos traicionen. Como aquel que va y compra algo emocionado, pero pasan algunas horas
y ya no considera valioso lo que compró, porque fue una emoción que subió y bajó y no llena esa necesidad que él tiene de satisfacerse en sus decisiones, en adquirir algún bien, algún servicio, algún producto. Asimismo, en nuestras vidas, con las cosas más valiosas que anhelamos, en nuestra familia, con nuestras esposas, con los esposos, los padres, los hijos, las relaciones familiares, que el enemigo busca siempre distorsionar la identidad de la familia para dividirla. Qué triste es ver o sufrir una familia dividida por el rencor, por el odio, por la traición, y ver cómo el enemigo se mofa y se burla diciendo lo logré. Pero Dios vino a unir eso que es bueno, que es satisfactorio, que es el ideal, que es la identidad de toda familia, estar unida siempre para enfrentar las tormentas, para enfrentar los temblores que suceden en nuestra vida, que a veces nos trastocan, pero que en el nombre de Jesús Dios nos da la fuerza para vencerlo, para batallar hasta el final, porque el que inicia un camino y no llega hasta el final no logró nada. Si usted estudiando en el colegio, en la escuela, no llega hasta el final para recibir su título, su certificado, su reconocimiento de que pasó todas las pruebas hasta el final, no habrá ganado nada, no habrá superado nada. Como aquel que va a la universidad y son 5 años de licenciatura y solo llega a 3 y renuncia a su sueño por X y razón, por falta económica, por situación de salud, por situación académica, donde ha sido fracasos y más fracasos en cuanto a sus evaluaciones, a sus notas, y decide renunciar. En cambio, algunos, aunque pasan estas mismas dificultades, perseveran hasta el final, como tal vez muchos de los que hoy escuchan esta palabra han logrado un título universitario, han logrado formar una empresa, formar una familia, han logrado algunos de sus sueños porque no se rindieron. Y no se trata de que no tengas debilidades, de que no cometas errores, no se trata de que lo sepas todo, se trata de que cuantas veces caigas, cuantas veces te pierdas en tu objetivo, te desenfoques, vuelvas al norte, vuelvas a la ruta, como aquel que sale en su automóvil y se le olvida la ruta por donde debe ir para llegar al objetivo, por X influencia que le confundió, como aquel que no conoce un lugar, pero va buscándolo creyendo que esa es la ruta y después se encuentra que está perdido. Pero lo bueno es que tiene la capacidad y tiene la necesidad de buscar una reorientación para volver al camino y llegar a la meta que se planificó. Generación significa que se refiere a todas las personas que nacieron aproximadamente en el mismo periodo, hablando de personas. El significado de contemporáneos está relacionado con esta palabra. Por otra parte, en Génesis 6:9 se dice que Noé resultó exento de falta, o sea, exento de error entre sus contemporáneos, es decir, entre su generación. La Biblia registra que Dios le da el diseño y el plan a Noé de crear un arca. Él, creyéndole a Dios, la crea, y a él le decían que estaba loco, que si no llovía, ¿para qué necesitaba un arca, un barco tan grande? ¿Qué le había pasado? Se burlaban de él, pero él obedeció a Dios, por fe creyó, y declara que vino lo que él profetizó, lo que él declaró que venía, el diluvio, y solo 8 personas se salvaron. 8 personas, incluyendo su familia. O sea, que su familia fue salva, porque creyeron juntamente con él. Pero todos los demás después no pudieron entrar al arca, porque habían desechado la invitación de Dios para salvarse. Habían opinado, creído que era falso, que era una locura, que era un cuento. Por eso es que cuando alguien le cree a Dios y ve el respaldo de Dios en lo que Dios le enseña en su palabra, se vive, se cumple día a día en su vida y es testigo fiel al mundo. Como hoy yo puedo testificar que Dios es real, que Dios es verdadero, que Dios
te promete algo y te lo cumple, que Dios hace maravillas aun cuando parece que nada es posible, aun cuando parece que todo está perdido. Dios hace algo a tu favor por medio de la fe. Él recompensará tu fe. Y creo que aquí muchos creen a la palabra de Dios, están animados por ver la gloria de Dios manifestada en sus vidas y que ellos vean la realidad con sus propios ojos, que es en su cuerpo, en su mente y su corazón, vean la marca de Dios en sus vidas, testificando al mundo que sí es posible vencer todo lo que puedas vivir, todo lo que puedas enfrentar, que todo no va a ser color de rosa, que todo no va a ser bonito, pero eso no significa que te debas detener, que te debas renunciar a lo bueno de Dios para tu vida. Una generación con identidad necesita saber quién es. Y lo que dice Job 42:16 declara: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y el deseo de que esta generación que se mantiene hoy sobre la tierra tenga identidad y sepa que Dios lo creó, que Dios le dio vida, que Dios le trajo a esta tierra con un propósito. Y confirmamos la palabra de Dios con Génesis 2:7. Dice de la siguiente manera: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hay muchas opiniones, teorías de dónde salió el ser humano, pero Dios dice del mismo que lo creó. Y si la palabra de Dios se cumple a través de los años, a través de la historia, sin cambiar una tilde, una jota, vemos que es veraz y verdadera, porque no encuentras un error en ella, no encuentras algo que deba ser corregido. Usted sabe que en la parte científica han habido muchos descubrimientos científicos a través de los años, pero que uno a uno han tenido que ser corregidos porque encontraron que era falso. Como cuando alguien dijo que la Tierra era cuadrada y tuvieron que cambiar, es redonda. Han dicho años atrás que esto provocaba tal enfermedad o no saben qué lo provocaba. Vienen los estudios científicos y dicen, esto lo provoca una bacteria, un virus. Y tienen que corregir sus veredictos, sus juicios, sus teorías. Y Dios declara que Él creó los cielos y la tierra, pero creó a su imagen y a semejanza al ser humano, como a nadie más. Ni un animal tiene la imagen y semejanza de Dios, ningún árbol, ningún río, ni el sol ni la luna. Declara esto solo de las personas, del ser humano, de su creación, que tiene su imagen y su semejanza. Dicho esto, el Padre se parece al Hijo y se nota en sus características físicas de dónde vino, quién es su Padre, porque se muestra en su frente, en sus ojos, en sus cachetes, en sus mejillas, en su pelo, en el color de su piel. Se muestra el parecido a su padre o a su madre o a algún familiar, a su abuelo, tío, primo. Y se denota físicamente que tiene una genética, que es generación que ha salido de ese padre, de esa madre. Se parece. Eso se llama semejanza. En el caso de Dios, el hombre tiene imagen y semejanza, o sea, parecido a Dios. Tiene rasgos que pertenecen a Dios y que como creación de Dios lo tenemos nosotros. Declara el Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por eso que varón y hembra pueden multiplicarse, y ciertamente que en el mundo varón y hembra se han multiplicado. Esa es la fórmula de Dios, ese es el diseño de Dios, crear familias que se multipliquen. Sin familia no hay multiplicación, sin esa unión del hombre y la mujer no hay multiplicación. Fue el diseño de Dios creando la identidad, creando a la familia, y la familia tiene una identidad que Dios quiere
que la conozca, que la vea, que la disfrute y que la viva tal y cual como dicta esa identidad que desprende Dios a nuestras vidas. Si sabemos quién nos creó, podemos saber lo siguiente, pero si no sabemos en lo natural a qué familia pertenecemos, quiénes son nuestros padres, quiénes son por lo menos nuestros tutores, aquellos que están encargados de nosotros desde nuestra niñez, inclusive a los que han perdido a sus padres desde muy pequeños, pero alguien se encarga de ellos, debe conocerle, debe conocer su historia, debe conocer sus ideales, su fe. Por eso Dios declara que instruye al niño desde pequeño y cuando fuere viejo no se apartará del camino, porque fue instruido dándole la identidad correcta, sabiendo de qué familia pertenece, a qué se dedican, para qué están en esta tierra. Y Dios te dio un diseño. Dios desea que conozcas su persona como un padre, para que sepas que eres hijo de Dios mediante la fe en Jesucristo y puedas recibir su herencia, sus bendiciones, sus favores. Porque aquel que es desechado como hijo, el mundo, la sociedad le llama bastardo, le llama desamparado. Pero tú no estás desamparado, porque dice, aunque padre y madre te dejare, dice el Señor, Jehová con todo te recogerá. Porque en esta vida pueden dejarnos solos, pero Dios nunca te dejará solo, porque Él sabe su identidad como Padre. Y si tú sabes que tienes un Padre que te ama, que dio a su Hijo por ti para que no te pierdas en delitos y pecados que te apartan de esa relación con Dios, que te apartan de tu Padre, que te apartan de las promesas y de la herencia que tu Padre Celestial tiene, es un problema, porque estaremos desechando una herencia, desechando su cuidado, su provisión. Aquel hijo que en esta tierra rechaza a su padre, rechaza ese cuidado en esa casa, de provisión de su vestido, de su comida, se desliga de esas bendiciones que por derecho legal, teniendo un padre, debe recibir. La Constitución Nacional de cada país, en las mayorías o en todas, declara que es un derecho que tenga la educación, que tenga el cuidado de esa provisión de alimento de su padre al hijo, de su salud, de su protección, que se le cuide. Bueno, Dios quiere cuidarte. Dios quiere que sepas que Él es tu Padre, que te perdonó tus pecados, porque prueba de esto es que si no te fuera perdonado, no da a su Hijo por ti y por mí, a que sufriera en una cruz látigos, ofensas, desprecio, una corona de espinas, clavos en sus manos y sus pies. Pero dice que no abrió su boca para defenderse, por sufrir esa cruz por nosotros. Dios te está estableciendo una identidad poderosa que te va a transformar, que te va a cambiar, que te va a hacer sentir parte de alguien. Y wow, vaya que parte del Todopoderoso, del gran yo soy, del que te ama, del que no te juzga, sino que está con los brazos abiertos para ti. Es más, te está llamando a creerle a Él y que veas su poder actuando en tu vida, en tus asuntos. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, en el mundo por Él fue hecho. O sea, Él creó todo lo que vemos, inclusive tu vida. Pero el mundo no le conoció. Cuando vino Jesús, el Hijo de Dios, a esta tierra a padecer por nosotros, mucha gente no creyó en Él. Mucha gente no apeló a esa gracia que Dios vino a darle, a ese regalo de vida, de salvación, de sanidad, de perdón de sus pecados. Y dice, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Es como que usted fuera con una buena noticia a su familia y nadie le crea y nadie le reciba. Eso es triste pensarlo, es triste sufrirlo, pero ciertamente, aunque así le recibieron, no se bajó de esa cruz, no desistió de morir por ti, porque Él cree en la humanidad, Él cree que la humanidad va a abrazar esa identidad,
Porque si estás escuchando es porque Dios te está hablando, Dios tiene un plan contigo y que te lo está revelando. Tiene una tarea contigo en esta tierra que quiere cumplir de la mano contigo, como el Padre agarra de la mano y guía a su Hijo. Así Dios lo está haciendo a través de su palabra, que transforma vidas, que sana tu corazón, que te da el aliento por ir tras tus sueños que tal vez habías renunciado. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, mire esta promesa, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que somos creación, somos ser humano, pero lo único que nos da ese derecho de recibir esa paternidad, de ser hijos de Dios, es creer en Jesucristo, en su Hijo, el que Él envió, representando su bondad como Padre. Como si usted le da un poder a un abogado y él le representa. Bueno, Jesús representa al Padre, a Dios que te creó, que te formó y que te permitió nacer, crecer, inclusive reproducirte, porque tal vez ya tendrás hijos, algunos, familia, esposa, propósitos, pero se deben ordenar al diseño de Dios para que cumpla ese final glorioso y poderoso, para que se alegre tu vida, los que te aman, para que se alegren inclusive los desconocidos, porque es una buena razón por qué alegrarse, porque beneficia a otros. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros, estuvo en esta tierra y cumplió su misión. Facilitó el poder ser hijos de un Padre celestial, de recibir su bendición día a día y su favor, y verlos actuar en tu favor cuando más lo necesitas, cuando más es difícil la prueba, la lucha, la dificultad, la necesidad que tengas en esta tierra, sea en tu cuerpo, en tu alma, en tu mente, en tus emociones, en la identidad que Dios te está haciendo recuperar hoy, porque sabiendo de dónde vienes, quién te creó, tu Padre celestial, y que Él decidió que moraras en esta tierra. Cuando alguien crea algo, como aquel que creó el celular, lo creó con un plan, con un propósito. El siguiente paso que tenemos que entender para una generación con identidad es saber hacia dónde vamos. Juan 14:1 al 7 dice de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, hablando Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús le está diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, del cual habla la palabra de Dios que encontramos en la Biblia. Los consejos de Dios, los principios de Dios, los mandatos de Dios nos llevan en esa dirección, a recibir esa morada que dijo Jesús que fue a preparar para nosotros. O sea, vamos hacia Jesús, vamos hacia Dios, hacia esa morada celestial que hay más allá, después de la muerte. Porque después de morir no termina todo. Hay una promesa de Jesús, así como Él murió, pero también resucitó al tercer día y fue a preparar morada. A ese lugar vamos, a ese lugar como promesa de Dios a todos los que creen en Jesucristo. Porque el que cree en Jesús cree en el Padre. El que cree en el Padre también cree en el Hijo de Dios,
que hizo el trabajo, que hizo la obra que nadie podía hacer por nosotros para llevarnos a ese lugar. Si sabes a dónde quieres llegar, tienes identidad. Si no sabes a dónde quieres llegar, falta algo en esa identidad. Y te invito a creer que una de esas moradas es para ti. Que anheles también llegar a esa morada que Jesús vino a revelar por voluntad de su Padre a nuestras vidas. Si sabes a dónde vas a llegar, entonces debemos ver cómo llegamos a esa morada, cómo llegamos a ese plan, a ese objetivo, que es el siguiente paso, y es conocer tu propósito en esta tierra. Antes de mis 19 años no sabía cuál era el propósito en mi vida, pero Dios mediante su palabra me fue dando propósito. Después pude descubrir que aunque era tímido, cohibido, miedoso, tal vez cobarde, Dios diseñó poder hablarle a otros, como hoy puedo compartir la palabra con ustedes con tal seguridad y con tal confianza, y saber que uno de los propósitos que Dios tiene con mi vida en esta hora, en esta tierra, en este tiempo, en esta generación, es predicar su palabra, es vivirla, ver el resultado beneficioso de ella en mi vida, en mi familia, y poder contárselo al mundo, a todos los continentes de la tierra, para que así como yo he celebrado, así como yo he vencido, por voluntad de Dios, por ayuda de Dios, por milagro de Dios, por transformación de Dios a mi vida, tú lo vas a lograr. Tú lo vas a hacer porque vas a acceder a eso a través de la fe. Tu identidad está siendo cambiada porque la palabra tiene el poder de cambiarte, de transformarte, de ayudarte, de darte ese aliento, esa energía, esa fuerza que tal vez se está acabando o tal vez no tiene. Ese bastón que te ayuda a caminar aunque sea cojo, aunque sea adolorido, pero que al pasar el tiempo eres sano y que vas adelante tras tener un lugar a donde ir, un lugar donde quieres llegar. ¿Y quién quiere llegar al cielo? A esa promesa de vida eterna que Jesús hizo. Creo que tu corazón brinca de ilusión, de alegría, el saber que existe esa morada, que existe ese plan de Dios para tu vida en esta tierra. Yo pude conocerlo porque al leer la palabra, Dios nos manda a dar el mensaje y saber que esa también era mi tarea, de testificar de Jesús, de darle la gloria a Dios por todo, porque mi propio razonamiento, entendimiento, inteligencia, energía o salud no podía lograr esto, porque tal vez lo intenté, pero solo no pude, pero con Dios se me hizo posible, se me facilitó lograr esa meta. Dios lo que yo no tenía, lo puso, lo añadió, lo puso a mi entendimiento para saber que era posible. Y hoy Dios te da a entender que es posible lograr cumplir el plan de Él. Así como se cumple el plan, y vuelvo a repetir, de los celulares, de la computadora, del internet, se cumple el plan de lo que los creó. Cuánto más Dios, que es todopoderoso, no cumplirá el plan que tiene contigo si le crees, si depositas tu fe en Él. Prueba a Dios y verás que es real, que es verdadero, que sus promesas no caen en tierra, no mueren, sino que se hacen vivas en todo creyente, en todo aquel que se da la dicha de creerle a Dios y cosechar abundantemente hasta repartir a otros, así como yo comparto a Cristo en esta hora, porque a Él es toda la gloria. Ninguno de mis atributos de los que estoy contando pudo lograrlo, solo los atributos de Dios, unido a la fe que deposité en Él, que deposité en su palabra como inspiración divina a esta tierra para toda persona creada por Dios, que vive, que respira, que camina, que piensa, que razona, que puede entender esta palabra porque Dios se la revela. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí la Biblia confirma lo que estoy diciendo. Dios tiene un propósito contigo y te ha llamado. Tú decides si aceptas ese llamado o lo rechazas. Como cuando has llamado a alguien y te ignora voluntariamente, pero has llamado a otro y vienen a ti tras tu llamado. Llamamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a un amigo, a un empleado, a un jefe.
y nos han ignorado o nos han puesto atención. Así Dios está esperando que recibas su llamado, que atiendas al llamado de Él para que conozcas tu identidad y seas parte de una generación que conoce su identidad y la aplica, la pone en obra, y no como aquel que no tiene identidad y anda por esta tierra cayéndose sin lograr nada, invirtiendo sin lograr los frutos que espera, buscando muchas cosas sin ver lo anhelado. Qué triste es saber que alguien tiene propósito, tiene recursos, tiene bienes y esa persona no lo sepa, no conozca quién es su padre, para qué está en esta tierra. Y Dios tiene un propósito contigo, y es que seas su hijo, que le conozcas y le cuentes al mundo, para que liberes de la aflicción a muchas personas, para que sanes a otros con el mensaje, con el poder de la palabra de Dios, que hace maravillas, que hace milagros médicos en la salud, milagros en la mente, en el corazón, en los pensamientos, en las ideas, y hace posible lo que mucha gente por años ha intentado, pero cuando le creyó a Dios es que pudo lograrlo. Ahí Dios demuestra que cuida a sus hijos, que no abandona a sus hijos y va con ellos hasta el fin de los tiempos. Dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, Él te llama, no te deja solo, va contigo, te da lo que necesitas para lograr cada meta. Como tus padres te dieron tal vez todo lo que necesitabas para ser un profesional que eres hoy día. Pero fuiste provisto, fuiste ayudado en cada año de estudio, en cada nivel, y lo lograste, porque Dios así lo permitió. Pero Dios es más bueno que nuestros padres. Dios es más poderoso y más cuidadoso que nuestros padres, porque podemos tener padres que nos aman, que nos han ayudado toda la vida, y respetamos y agradecemos ese gesto, ese favor, esa responsabilidad. Pero Dios es mayor y no te dejará solo, pase lo que pase. Dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además de está a la diestra de Dios, el que también intercede, o sea, ora, pide por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Que todas estas pruebas que pasa el ser humano en esta tierra no te quite la fe en Dios. No te haga a pensar que Dios se olvidó de ti, que Dios no existe para ti, porque Dios hoy está tocando tu corazón, te está desafiando a que le pruebes y veas su gloria, veas su poder. Hebreos 11:13 dice de la siguiente manera, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y sigue diciendo 11:14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergüenza de llamarse Padre de aquellos que le han creído en Él y en su Hijo, porque les ha preparado una ciudad. Es la promesa de Dios. Todo no está perdido. Con Dios cosecharás, triunfarás y vencerás a través de la fe. La fe es aquel que cree y no duda, que deposita su esperanza y se confía en Dios y ve cumplido lo prometido. Efesios 3:20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder de Dios actúa en nuestra vida para lograr lo que se nos es imposible. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, o sea, todas las generaciones. Si usted dice, estoy muy anciano para creerle a Dios, es falso. Dios te ama, Dios te está llamando, Dios quiere cumplir
en los años que restan de vida para ti, tus sueños, tus anhelos y el diseño y la identidad que Dios marcó sobre tu vida para que tenga herencia celestial de la que habla su palabra en Hebreos. Dice Efesios 3:21, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En todo tiempo es necesario buscar a Dios, buscar su favor, su ayuda, tu identidad. Si no conoces a tu Padre y tu Padre no te revela quién es, cómo te llamas, cuál es su plan contigo, estaremos perdidos buscando lo que no sabemos ni qué queremos encontrar en esta vida, perdiendo el tiempo. Pero Dios diseñó todo esto para ti. Una generación se levanta en el nombre de Jesús con la identidad de su Padre Celestial, que te hizo a imagen de Él, que te hizo a semejanza de Él, para que no seas un derrotado, un afligido, que si experimentes en algún momento la aflicción, la tristeza, el que las cosas no salieron como tú pensaste, como tú planificaste, adherido a Dios todo cambia. Unido a tu Padre todo será más fácil, porque irá contigo, no pelearás solo, no lo intentarás solo. Y que esa semejanza de Dios, que declara algo y se cumple, así como declaró que fueran hechos los cielos y la tierra, la naturaleza, los animales, fue creado por su palabra. Cuando declaramos con fe, es como quien construye con sus manos. Y declaro con fe que los que nos escuchan, crece su fe en Dios, crece su identidad, conocen a su Padre. Dios le revela su plan y su propósito mediante el estudio de su palabra, mediante el escuchar la enseñanza, la predicación del Evangelio de Jesucristo, que sigue salvando a personas hasta lo último de la tierra, porque su palabra llega hasta lo último de la tierra. Bendice cada territorio, cada nación, cada gobierno, cada autoridad, porque inclusive los gobernantes son tocados por el poder de Dios, por el poder de su palabra, para tomar decisiones que bendigan a la humanidad, a su creación, que bendigan cada territorio, cada distrito, cada estado, cada corregimiento, como esté dividido geopolíticamente tu nación. El Señor llega a tu corazón para que se expanda su mensaje, para que se expanda la evidencia de que aquel que recupera, que se le es conocido su identidad, la usa en favor suyo, en favor de su familia, en favor de la generación, como cuando a mis alumnos puedo declararle una palabra que le levanta el ánimo, que le sana el corazón, y es Dios mismo actuando poderosamente en mi vida para ayudar a otros, porque el Señor nos manda a amar unos a otros, ayudar a unos a otros. Cuando tú sabes quién es tu Padre, que ama a las personas, tú puedes amar lo que Él ama. Cuando conoces que tu Padre ama al necesitado, ama al pecador, para liberarlo de ese pecado que le tiene agobiado, como aquel que invierte todo en un vicio, como en las drogas, en el alcohol, y lo tiene destruido. Es más, lo tiene en la calle comiendo de la basura. Pero llega la palabra de Dios y como que alguien no pudiera explicar, esa persona sale de ese vicio, de ese tormento, de esa tiniebla, y se levanta como un predicador, como alguien que comparte su historia a otros para sacarlos de su aflicción, de su tribulación, de su angustia. Declaro que poderosamente el propósito de esta palabra en tu vida, así como tu vida tiene propósito, se cumplirá en tu vida poderosamente, inexplicablemente se cumple sobre ti. Porque Dios hace valer su palabra, hace dar fruto su palabra en tu vida. Te felicito por estar atento, por estar conectado a esta transmisión, a esta palabra que va a direccionar tu identidad, tu diseño, tu misión y tu destino, que es recibir la promesa de tu Padre, de vida eterna, de salvación, una promesa celestial. Oramos por ti, para que Dios te siga ayudando y te siga bendiciendo, te siga manteniéndote atento a su palabra, que seguirá añadiendo lo que haga falta.
Padre Celestial, en esta hora, oro a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús, en aquel que tú entregaste por nosotros, que tu bendición sea sobre cada uno de los que escucha, de los que ve esta transmisión, porque tu presencia y tu palabra le ha alcanzado por cuanto oyen, y el oír tu palabra ha desarrollado fe en ellos y está creando fe en ellos, para que ellos entiendan que la identidad de un Padre Celestial se les revela, se les manifiesta y le cambia la vida milagrosamente, les transforma su existencia como lo ha hecho en toda la tierra, en todos los continentes de la tierra. Gracias por la vida de ellos, Señor. Cualquier necesidad, cualquier milagro que necesiten, donde el hombre ya no puede hacer nada, te ruego que lo hagas poderosamente en esta hora, en ese cuerpo, en ese negocio, en esa familia, en ese anhelo, en esa meta, Señor. Así como me has ayudado en medio de la necesidad, en medio de la angustia, del problema, lograr a pesar de eso el anhelo de mi corazón. Te pido que por la fe de ellos le concede el anhelo de su corazón. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús, y declaro que ellos, Señor, oh Dios, salen bendecidos tras su propósito, su identidad y su diseño. Bendiciones a todos, hasta lo último de la tierra, en el nombre de Jesús.